Hola, yo soy Fabi Rodríguez. Y yo soy Mau Preciado, Somos dos psicoterapeutas sistémicos con gusto por el diálogo y la reflexión, y venimos a hablarte de esa querida crisis. que no esperabas, pero tal vez necesitabas. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en la grabación de Querida Crisis. Evidentemente hoy tenemos una invitada súper especial, pero les recordamos que yo soy Fabi. Yo soy Mau. Y tenemos aquí presente a la doctora Lidia Macías. No sé si quieres presentarte y decir olis, Lidia. Hola, ¿qué tal? Estoy encantadísima de que me hayan invitado a estar aquí porque además de que les admiro un montón, les quiero mucho, los considero mis amigos, entonces estoy feliz de estar aquí. Nerviosilla, pero feliz. Ahorita le vamos a quitar a Lidia los nervios, pero nosotros estamos súper honradísimos de que Lidia esté aquí con nosotros. Y también nerviosos, la verdad. Sí. También nerviosos porque los nervios nunca se quitan, porque Exacto. vivimos la era así digital donde uno tiene que tener mucho cuidado con su huella de la virtualidad. Sí, Sí. y porque tenemos presente, yo sí, también, como tú dices que nos admiras, yo te admiro muchísimo y no tienen idea la eminencia que estamos teniendo hoy aquí en nuestra grabación. O sea, sí, claro. Nerviosa, vamos a estar los tres, Sí, la verdad. totalmente. Ok. ¿Qué les parece si podemos empezar por contar tal vez nuestra impresión al conocernos? Eso se me ocurre que puede ser. Porque, a ver, contextito aquí, todos los presentes nos conocimos en una escuela. Es correcto. Diferentes, ajá, y diferentes momentos de vida y Ajá. años. Sí, es Justo. cierto. Justo. Entonces, pues Fabi y yo ya lo hemos platicado antes, en que nos conocimos en el En una diplomado de... subespecialidad, en un diplomado que más o menos se podría entender como una subespecialidad porque necesitas una maestría terminada. Sí, todo ese Ajá. cotorreo. Ahora sí que la cerecita del pastel, ahí nos conocimos y en esa subespecialidad, Lidia fue nuestra maestra, Ujú. ¿no? Aunque yo ya conocía a Lidia de antes. Sí. Ah, ¿es ¿sí? verdad? Sí, A ver, pues échame el chismecito. Ajá. Ah, pues ahí va. Entonces yo era una novata de 20 años. Que creía en el mundo. Que creía en el mundo y ya sabía cosas de género, entre otras cosas. Pero bueno, resumen para no entrar tanto en eso. 2017, mi primer cuatri. Creo que sí. Sí. 2017, mi primer cuatrimestre de cuando entré a la maestría. Y Lidia fue mi maestra. Fue mi maestra y hasta el momento fue como la directora de mi tesis. Entonces, pues de maestra con los años y con el tiempo se transformó en amiga, se transformó en mentora. Mm. Todo lo que yo siempre digo, todo lo que yo sé sobre feminismo, sobre género, sobre todo, yo lo he aprendido de Lidia. Ay, qué lindo. Entonces, te amo. Yo también. Ah, Entonces, de ahí a lo largo de los años, que ya es hace 9 años de conocernos, pues hemos escrito juntas y hay una muy buena amistad, ¿no? Nos Ujú. veamos una vez al año a veces por tu agenda. Sí, bueno. por la mía. Ah, y por la nuestras. tuya también. Sí. Sí, O exacto. sea, nuestras agendas son Así un es. desmadre, la verdad. Sí. Sí. Entonces, muy en resumen, yo ya conocí a Lidia y después terminé la maestría. Años después me fui en el 2020. Ahí fue donde los conocí, 2021. Fue 2020, porque fue dentro del contexto de la pandemia, todo el cotorro de clave emocional. Ajá, como Acuérdate que finales. era de que virtual. Sí, como finales. Fue en 2021. ¿Sí? Porque ahí todavía estaba la parte como híbrida entre virtual y todo, y ya lo terminamos presencial. Pero bueno, en momentos de pandemia nos conocimos, y ya yo conocí a Mau, y también Lidia ya estaba dando clases en esa otra escuela, y entonces ahí ya los tres ¿Pero a mí me coincidimos. diste clase en la maestría o no? No, No, ¿verdad? te di clases en el diplomado, en En el el diplomado. último, que debió de ser el de pareja, el de Sí. terapia de pareja. Sí, Y ahí sí. ya te Ajá. conocí a ti. Sí, Sí, creo que los tres en diferentes momentos y contextos, dentro de lo profesional como en lo personal, nos hemos acompañado de muchas maneras. justo. Entonces, pues se acomodaron las agendas, o sea, se acercó, pudimos, estamos aquí muy contentos grabando para grabar 2 temas el día de hoy. Se pudo porque somos bien workahólicos todos y estamos en Sí. puentes. La neta. Exacto. Hoy deberíamos estar descansando, pero decidimos descansar juntos mientras hacemos otras cosas. todo este escenario, güey. todo este escenario y mientras traemos cafecito encima, Exacto. yo me levanté a Ajá. correr, entonces pues yo ya. Ajá. Yo no, la verdad. Yo me iba a levantar al gimnasio y, güey, por supuesto que me desperté 8:40 de cabeza. Qué rico. Cero. Sí, no logré terminar todo mi entrene, pero pues les platicamos un poquito de Lidia. Lidia es mamá, es investigadora nacional, Ha hecho varias pues es que el currículum es muy grande, es docente. varias aportaciones de materia de violencia, de perspectiva de género, es docente. ¿De dónde? ¿Del Tezapopan? Del Tezapopan y del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Ay, qué nombre Sí, tan más. entonces es Sí.
O sea, es maestra, es docente, es mamá, es investigadora. Estamos empezando a hacer, Lidia y yo, un artículo nuevo que se va para el Congreso de Violencias a Ay, finales de este año. ténganlo en mente porque está el tema precioso, sí, Fuertísimo. fuertísimo, también no precioso de lindo, sino de interesante, aunque puede ser un tema doloroso, por supuesto. Sí, o sea, yo me pongo a poner todas las lecturas y lo veo con pacientes y digo, es que no inventes como esto no está tan investigado todavía, que estaríamos platicando un poquito, Mau, está súper No, es que interesante. créeme que lo mismo pasa con la comunidad LGBT. Uno piensa que ya hay varias aportaciones y demás, y la neta es que, pues no. Ajá, porque Mau también está investigando y también está trabajando en un artículo de su área, como de toda la parte de comunidad. Entonces, pues aquí, pues les presentamos que esta es Lidia, entre muchas otras cosas, porque tiene años ejerciendo, tiene su doctorado en la Universidad de Barcelona, o sea, y de ahí... ¿Sí recomiendas la experiencia de doctorado? Yo pero estoy pensando si hacer uno en tal vez 1 o 2 años, no sé. Mira, es una experiencia, ahí sí, con Dice que muchos los matices. recuerdos de Vietnam. Sí, exactamente. No, no. A ver, yo también me pasé, ¿no? Porque se me ocurrió la genial idea de irme a otro país a estudiar una maestría, un doctorado y además tener 2 hijos, como no. Sí, sus hijos nacieron por allá en España. Exacto, O sea, dije, verdaderamente tú este dijiste. nivel de complejidad, claro, pero lo podemos aumentar. Entonces, fue un poco más difícil por eso, pero en términos de lo que puedes aprender, toda tu formación, lo que creces, es increíble, lo recomiendo ampliamente, pero también sin romantizar pues lo difícil La que es, la chinga que es. exigencia, el tiempo que tienes que tener también. Y dura un ratote, ¿no? Es ¿Qué, que- 4 años? Sí. El periodo lectivo se supone que en México son 4 años, pero luego eso puede expandirse, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que de que empecé la tesis doctoral, bueno, desde que entré al doctorado y terminé, pasaron 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque hijos, regreso al país, todo eso. Pero es maravilloso, o sea, la verdad lo recomiendo ampliamente. Aunque si pudiera hacer una recomendación, ¿De qué dura esa del pastel? no, es que mira, los doctorados son dirigidos principalmente a generar conocimiento nuevo, pues te tienes gran parte de las actividades son relacionadas a hacer tu tesis doctoral. Ya. Entonces te tienes que llevar bien con tu director o directora de tesis. Tiene que ser Ya. una persona que no solo te caiga bien, sino que te acompañe, que sea compasiva, que sea Que es un por- mentor. que sea chida, ¿no? Porque si no, entonces el doctorado va a ser un infierno. Yo he atendido un montón de pacientes, de verdad, casi con trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad, derivadas de su estancia mientras hacen el doctorado, porque los directores o directoras incluso Wow. pueden ser violentos. Entonces, esa sería mi recomendación, así de, elige bien a tu director o directora de tesis, porque eso va a ser la diferencia. Y esto que decías me llamó mucho la atención y creo que es como justamente mira, ya sin querer queriendo estamos empezando a abrir el tema, ¿no? De cómo hay ciertos directores que pueden llegar a ser violentos desde esa posición de poder. Y creo que no únicamente en nuestra profesión, ¿no? A mí me ha tocado atender varios pacientes que, por ejemplo, se dedican a la arquitectura, que se dedican a la gastronomía, que parece que les enseñan a punta En leyes. de ramazos. Leyes. Medicina también. Medicina también, o leyes, sea, vivimos en un mundo donde arquitectura, también sí. se exige como que un montón se exige un montón en la formación a través de la violencia, ¿no? Usando la Sí, violencia como sí, ese claro. canal. Y Sí, es, claro. y es por eso que está padrísimo que estés con nosotros para que podamos platicar de todos estos temas, apasionarnos juntos Ajá. y empezar a darle como matiz porque vamos a hablar, este episodio pues está un poquito más encaminado a platicar del por qué es importante tener una perspectiva de género hoy en día desde el hacer terapia, desde el pensamiento crítico, pues sí, desde un Desde montón de... oportunidades de trabajo, desde abrir tu empresa, desde estar en el hogar. La perspectiva de género es un comodín que puede entrar en todas las áreas. Así Y es. aquí vamos a empezar a platicar un poquito de qué es, cómo lo podemos entender y cómo lo podemos empezar a ejercer en los espacios. Así es. Así es. Y pues está padrísimo que estés con nosotros y estamos súper honrados por ello. Igualmente, igualmente. Que estoy se muy note el contenta. amor donde nos Que estamos se note el hablando, amor, que Andrés. se note.
Pero lo bueno es que es un amor que es genuino, Ujú. así Sí. que hay que echarnos todo el amor que sea necesario mientras sea así de genuino y Así es. compartido. Ajá. Oye, ¿y qué onda? ¿Por dónde? Ahí estuvimos como Fabi y yo preparando algunas preguntitas. No sé cómo te gustaría que, si quisieras que hiciéramos como más diálogo o estamos ahí Como o te ustedes quieran. bombardeamos así Sí, directamente. A ustedes ver, échenle. Lidia, Yo creo que ya entramos en modo relajado, en modo entonces relajado, como modo quieran. entrevista. Ajá. Ajá, yo creo que entre más relax mejor para no estar tan nerviosos, para que Sí. acá estemos más así en cotorreo. Puede Sí. estar muy bien y se va a explicar igual. Ok. Y pues, ¿por dónde quisieras comenzar, Fabs? Creo que empecemos con algo cotidiano, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos explicarle a las personas que no se dedican, porque nosotros tres ya tenemos muchos sesgos, Ujú. cómo yo le puedo explicar a alguien que no se dedica al área de género, qué es la perspectiva de género? Hablar de la perspectiva de género hoy en día, pues es importante, pero ¿cómo nos la explicarías así como en materia simple mortal, ¿no? O sea, porque creo que Ok. nosotros nos conocemos desde un contexto académico, que es más o menos lo que Ujú. estábamos intentando ahí como aterrizar hace ratito. Este, pero pues aquí en Plática de Chavas dirías la perspectiva de género, porque es importante. Ok. Para la audiencia, para quien nos escuchan, esta palabra género es a veces como de, ¿y eso qué es? ¿Significa hombre, mujer? ¿Significa quién te gusta, hacia quién te sientes atraído, ¿no? Entonces, el género, así traducido a grandes rasgos, es la forma en que entre todos, todas, construimos el ser hombre, el ser mujer, ¿no? El ser persona. Mm. Entonces, una cosa bien importante del género es, ahí sí voy a sacar la palabrita dominguera, es que es prerreflexivo Ok, o prediscursivo incluso. Es ok. decir, ¿esto qué significa? Así como Ujú. ya entre amigas Ajá, en contándonos, ¿no? amixes. Significa que el género, esta idea de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser niño o niña, está desde antes de que nazcamos, ¿no? Ajá. O sea, y ahorita, por ejemplo, con las fiestas de revelación de género, sabemos que incluso todavía esa personita, esa persona no ha nacido y ya hay una serie de predisposiciones, de ideas, de expectativas acerca de si de su sexo, de si van a ser con un pene, con una vulva, cómo, ¿no? Entonces, el género, como está en nuestra vida desde antes de nacer, lo tenemos muy incorporado, pasa invisible, ¿no? Mm. Por eso es importante traerlo a la mesa y hablar de eso. Yo creo que ahorita también vamos a hablar de la doble ceguera, pero sí es importante decir como de, oye, el género está en todos los días de nuestra vida, pero por lo mismo que está tan presente, no lo vemos, lo naturalizamos. Y entonces hay que traerlo a la mesa, hay que hablar sobre eso porque tiene impacto importante en nuestra vida. Es Ah, como cuando dicen que el pez nunca sabe que está en el agua hasta que lo sacan de ella. ah, Entonces, excelente manera de sí, explicarlo. ¿no? Cabezas. Entonces, por eso el género nos parece a veces tan irrelevante o ni siquiera lo notamos porque hemos estado en el género o socializados en género toda nuestra vida, Desde antes de nacer. desde antes Ya de nos nacer. habían puesto o sea, desde antes de nacer ya nos habían puesto un cuarto con ciertos colores. Ujú. Ya nos habían asignado ciertos juguetes. Ya nos habían asignado ciertos regalos, ¿no? O sea, Tu nombre incluso. el nombre, justo. Esto que cero elegimos. Fíjate, Ujú. el otro día el otro día, bueno, ya hace unas semanas, vino justamente un amigo mío de Estados Unidos que tiene una historia bien interesante. Haz de cuenta que él em, es adoptado por unos padres, él es de la comunidad LGBT, Ujú. y es adoptado por unos padres porque venía de una situación de violencia muy, muy compleja, de sus padres biológicos, ¿no? Ok. Y entonces, cuando él crece, pues crece en esta familia adoptiva súper estricta en materia de creencias religiosas y demás, y con otro tipo de violencia que solamente se habla desde la perspectiva de género y creencias, ¿no? Y y él se cambió su nombre, o sea, como desde la ortografía, Ujú. se puso una ortografía diferente y entonces yo le pregunté, yo pensé que te llamas, no hacía el nombre obviamente, ¿no? Ujú. Yo pensé que te llamas fulanito, ¿no? Como el nombre genérico. Y me dijo, no, me llamo de igual, pero de esta manera escrita, porque para mí fue importante recuperar mi nombre y hacerlo parte de mí, del cómo veo mi historia. Y yo me casi de que, o sea,
Sí, nos asignan de que ya colores, nos asignan Así es. nuestro género, nos asignan nuestros nombres y ya vamos creciendo como con ciertos constructos, ¿no? Ya bien Claro. internalizados. Sí, incluso en educación sexual decimos, parafraseando algo que se dice en terapia sistémica de que no es posible no comunicar. En terapia sexual, en educación sexual decimos, no es posible no educar. Todo el tiempo nos están educando, incluso cuando, por ejemplo, si una niña quiere jugar fútbol y le dicen, no, mejor tú ven acá a jugar a las A las Barbies. casitas, a la Barbie, etcétera, ¿no? Entonces, esto está todo el tiempo presente en nuestras vidas y por lo mismo pasa tan invisibilizado. Y, y, por ejemplo, haciendo nuestra primera pregunta, qué se pierde en terapia cuando el terapeuta no tiene esta formación en género? Uy, se pierde un montón de cosas. Porque ahí me voy a permitir hablar de este concepto de la doble ceguera usando también otra metáfora. Em, Quienes manejan automóviles aquí, ustedes, yo no, pero sí he tomado clases de manejo, entonces creo que esta metáfora puede ser útil para todas y todos, más o menos, porque si no, hemos ido en carro y hemos visto cómo funciona la cosa. Entonces, hay un retrovisor y espejos laterales. La gente que maneja sabe que hay un punto ciego, Ujú. ¿no? Cuando estás manejando Mm. y que tienes que considerar ese punto ciego para no chocar, para no atropellar a alguien. Y entonces la conciencia de ese punto ciego es lo que te hace ser un buen conductor o ser más cuidadoso. Ahora imaginemos un conductor o conductora que no conoce que hay un punto ciego, ¿no? O sea, que cree que eso que está viendo es tal cual todo el panorama, Y la todo el realidad mapa absoluta. y la realidad absoluta. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría con un conductor o un conductora que no tuviera este conocimiento de que hay un punto ciego? Sería menos cuidadoso, tendría un montón de accidentes, atropellaría un montón de gente, ¿no? Asumiría cosas. Asumiría cosas, asumiría como por ejemplo que como dicen los retrovisores, que los objetos están más cercanos más cercanos Más son cercano de lo que de parece. lo De que lo que parece, parece, sí. etcétera, ¿no? Ah, qué buena frase, ¿no? También, ahorita que me puse a pensar de que los objetos, la violencia y la perspectiva de género está más cercana a lo que Claro, parece. eso está Literal. genial, sí es cierto, es Sí, sí, verdad. sí. Mira, esta metáfora nos Sí, ha dado mucha Nos luz. quedó muy bien. Ajá, Y exactamente, y en cualquier área puede pasar, ¿no? claro. Entonces, alguien que no va a saber, no sabe que no sabe. Es correcto, porque además este sesgo cognitivo de entre más investigas una cosa o más sabes de algo, te das cuenta de que tu campo de conocimiento es reducido eh, versus ¿A qué otras te personas. refieres con eso? O sea, por ejemplo, no sé, ustedes han escuchado estas ideas ahorita a propósito de masculinidades y eso, estas ideas locas de hombres que creen que pueden pelear con un oso y ganarle. Es que los hombres somos muy estúpidos, ¿verdad? O De sea, repente. yo le diría Sí, 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 yo lo dije. este es el ejemplo del sesgo cognitivo. O por ejemplo, personas, este ya es un ejemplo más general, ¿no? Personas que creen, vamos a pensar tú que eres runner, por ejemplo, y que te sabes cómo lo que se necesita para tener un tiempo específico o recorrer ciertas distancias. La gente que nunca hemos corrido ni en defensa propia, ¿no? A veces, Sí, ajá. o sea, esa gente que no tiene ese conocimiento eh, infravalora el esfuerzo y puede decir, por ejemplo, y yo he visto muchas entrevistas de gente que dice eso de que yo podría hacer la marca que hizo tal medallista olímpico, ¿no? Mm. Sí podría, o sea, si le entreno tantito y sabes que no es posible, ¿no? Hasta que estás haciéndolo, ¿no? O sea, tu valoración de ese hecho solo depende de qué tanto lo haces, ¿no? Mientras no tienes ni idea, como dicen, la ignorancia es muy atrevida, Ujú. ¿no? Entonces tú puedes decir, sí, claro, yo le gano el Canelo en una pelea de boxa, como de Es que lo más no. tentador, o sea, Ajá. vivir en ignorancia. Así es. Sí, sí. Y por lo tanto, sí diría que la ignorancia es peligrosa, porque quien la ejerce Ujú. va a asumir que sabe o que puede tener estas Así es. capacidades o que puede tener este poder, y entonces, pues después o dice comentarios fuera de lugar
o asume cosas y entonces ni cuenta se dio que está violentando o que está lastimando a alguien más y después topa con pared, se da cuenta que no podía correr como él creía que iba a poder. Es correcto. Y así eso es. le va a pegar, no sé, en su autoestima o en muchísimas cosas. Ujú. Y eso lo podríamos estar enfocando en algo que se cataloga en las investigaciones en las cuales Lidia es parte, que se le llama doble ceguera. Entonces, cuando no sabemos que no sabemos, eso es la doble ceguera. Cuando no sabemos que no sabemos y lo importante que es saber que no sabemos, ¿no? O sea, Así es. porque hay como estos puntos ciegos en donde yo creo que yo como lo entendí cuando me diste clases, ahí ahorita me va a dar un tablazo de que está mal entendido, Mauricio. Reprobado. Reprobado. De que... Quítenle la cédula profesional. No, ay, no me ves con eso porque luego sí me trigueo. A ver. Sí, porque hay que aterrizarlo en hablar cómo vamos a entender Ajá. perspectiva de género y cómo vamos a poder entender doble ceguera, porque sí son dos palabras muy ñoñas. Ajá. Yo la doble ceguera la entendería como hay cosas que el hombre jamás va a terminar de entender de la mujer y cosas que la mujer jamás va a terminar de entender del hombre, por mucho que tú avances, o sea, puedes solidarizarte, puedes sentir, puedes, em, sí puedes reparar, puedes hacer un montón de cosas, pero va a haber cosas en las que literal, como es tan preconcebido a nosotros, o sea, y a nosotros y a nosotras, o sea, no los vamos a entender del todo al 100%, Claro. ¿no? Mau, y aquí déjame ampliar un poquito más, no solo cuando hablamos de género, porque por Ujú. supuesto que sí, pero hay otras identidades que no encarnamos o que no nos Ujú. atraviesan. O sea, por ejemplo, yo puedo estar en contra del racismo, por supuesto que lo estoy, pero jamás voy a entender lo que es haber sido discriminada por mi color de piel, Exactamente, porque eso no me atraviesa, yo no lo vivo. exactamente. Y aunque pueda estar a favor, eso me es ajeno y puedo intentar ser empática y escuchar las Y experiencias ser de otras solidario y personas, todo, exacto, pero... pero no. Es como decir, O como que, sufrir homofobia también, ¿no? por ejemplo, Hasta la cierto punto. homofobia, la lesbofobia, el racismo, La la bifobia que está transfobia, súper ajá. cañona dentro de nuestra comunidad. Claro, Sí. todas las identidades sociales que puedan ser susceptibles de alguna exclusión o violencia, por Exacto. más sensibles que podamos estar y por más apoyo que podamos dar, nunca vamos a entenderlo en la plenitud de quien lo vive. Exactamente. Y eso que acabaron de decir, yo sí lo vincularía mucho en cuando, cuando ya crecimos con privilegios, ¿no? Hablando de cuestiones de racismos, de derechos, de cosas, empezamos a tener cegueras, Ujú. ¿no? Así es. Ese es un Para punto muy irlo importante. vinculando. Sí, sí, Entonces, sí. entre cuando nosotros ya Desarrolla. Ajá. No, cuando nosotros crecimos con privilegios, vamos a entrar en esto que dice Lidia, que es una doble ceguera. Por ejemplo, ayer vi a mi hermana, ¿no? Y estábamos tocando, le dije, oye, mañana voy a grabar, esto y lo otro, lo que sea. Me dijo, pues yo sí tengo muchas preguntas, Trácatelas. ¿no? Bienvenidas sean. Ajá, y dije, excelente. Y me ayudó un buen aterrizarlo porque yo sí le decía, es que yo ya estoy sesgada, porque yo ya estoy obviando muchas cosas y porque yo ya vivo en mi circulito, ¿no? Y me dijo, sí, es que tú ya vives en Sí, tu claro. círculo. Y también me dijo algo importante. Y tú, Fabi, tú ya eres una figura de autoridad en una conversación. En cuanto saben que tú Claro. eres psicóloga, la gente no se va a meter contigo a poner sobre de ti sus pensamientos reales y mejor los van a omitir. Y le dije, tienes absolutamente toda la Sí. razón, Sí, claro. ¿no? Yo que soy mamá y que ahorita estoy entre otros trabajos, pero el más grande es el del hogar, yo sí me toca escuchar muchas cosas en conversaciones cotidianas que van siendo pesadas. Sí. Pero hablando de esta ceguera, ella sí dice, yo no sabía, Fabi, que a las mujeres no se les permitía correr, ¿no? Ah, sí. En los Entonces yo no maratones. tenía idea de que no se les permitía y que las sacaban y que las pateaban y que esto y que las maltrataban y bla, 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 bla. Y le dije, ¿a poco no sabías? Me dijo, sí. Le dije, ¿y también no sabías que hasta los 90 principios es cuando ya se podía denunciar a tu pareja si es que hacía una violación hacia Ujú. ti? Entonces, imagínate cómo nuestra mamá o las abuelas o las tías crecieron. Claro. Entonces, tú y yo, le decía a mi hermana, entonces tú y yo, que ya crecimos con derechos, que ya crecimos con privilegios, adivina dónde estamos. Estamos en una doble ceguera. Así es. No sabemos que ya tenemos este privilegio y como ya los tenemos, pues vamos a tomar un cafecito y decimos, ay, es que la vida es bien bonita, si yo Claro. quiero me divorcio. Sí, sí.
Yo tengo dos ejemplos de eso. Ajá. A ver, Ah, échale. Eh, bueno, para empezar, sí es cierto decir que el privilegio siempre va a ser invisible para quien lo tiene. Sí. Ujú. Por eso, cuando alguien te lo señala que tienes un privilegio, casi casi que hay que hacer un salto de fe y creerle, porque tú no lo vas a ver, ¿no? Ujú. Entonces, yo quiero contar algo como mujer heterosexual que soy, hace muchos años, 25 años, Ay, apenas ayer. exacto, decidí que me iba a casar, ¿no? Entonces estaba yo ahí en las preparaciones de la boda. Para quienes son mucho más jóvenes que yo, sabrán que el matrimonio igualitario pues no existía en ese tiempo, es algo mucho más reciente. Entonces yo como mujer heterosexual de toda la vida, el privilegio de pensar en tener una pareja, unirme en matrimonio si me pegaba la gana, eso asumidísimo. Entonces una amiga que es lesbiana volteó y me dijo, qué bonito poder casarte con quien tú amas. Y entonces yo ahí ¡puf! Me explotó la cabeza porque yo nunca había considerado que me pudiera ser negado ese derecho o esa opción de vida, O que tengas que luchar por eso. o que tenga que luchar por eso, ¿no? O que sea excluida o sea, era como, así yo crecí, desde niña me decían, ¿con quién te vas a casar? Y yo, no, pues con Luis Miguel, ¿no? Así como súper asumido. Y que una El más patán de todos. Sí, Aparte, mi Lidia, ¿qué papá, onda? bueno, es mi Ey, ey, etapa ey. Uno no prefeminista, ¿no? sabe, Exacto, no exacto. y el No amor nos te juzguen. ciega, y el amor No, yo te no- Escuchamos, pero ciega. no juzgamos. Estaba yo hablando de la juventud. Yo estaba hablando de Luis Miguel. Luis Miguel está bien chapa, la También. No, verdad. pero Era además, muy guapo. oigan, sí era muy guapo, pero a propósito de eso, ¿cómo uno va luego eh, un poco esta idea de ir conociendo los feminismos, las violencias ocultas, te van haciendo incluso cambiar quién te va gustando, las canciones que te gustan, los artistas que te gustan y la forma en que te vas relacionando, porque yo escuchaba esa canción de Luis Miguel La Incondicional, qué lindo, qué bello. Amor romántico al por mayor, y ahora digo, la incondicional, ¿por qué? El amor tiene que ser mutuo. No, las relaciones se cuidan de manera recíproca. Entonces, claro, un poco va ahí modificándose eso. Entonces, regresando al punto de cuando tu amiga te rompió esa burbuja, Ajá, te diste cuenta de una ceguera que tú tenías provocada por un privilegio que tú tenías como ser una mujer hetero. así es. Entonces, hilándolo con el tema que estamos hablando aquí, que es como de perspectiva de género, es no nos vamos a dar cuenta de los privilegios que tenemos hasta que nos los arranquen o hasta que llegue alguien más como una amistad que vive en minorías, Ajá, donde nos empiezan a romper estas burbujas, así es. ¿no? Aquí es donde entramos mucho a veces en conflictos, porque si lo aterrizo, es qué difícil ser mujer y decirle a mi pareja, es que a mí me da miedo casarme y embarazarme contigo porque siento que voy a perder los privilegios que estando sin ti, yo ya sé que tengo. Y si entramos en estas dinámicas, vamos a entrar en muchas cosas que no nos cuestionamos cuando nos casamos. Ujú. Vamos a entrar muy cegados a el amor romántico de una relación de pareja, digamos matrimonio, y entonces, ¿quién tiene más privilegios? Que sí, que va a ser el hombre en esta situación, o si hablamos de comunidades hetero, Siempre va a ser el hombre siempre va a ser el heterosexual hombre. blanco, así es. El hombre no se la piensa tanto en casarse, o sea, el hombre va a decir, pues tengo lana, Ujú. me gusta, pues me caso. Claro, porque además hay que dar este dato importante. La vida de los hombres heterosexuales mejora cuando se casan. En cambio, la vida de las mujeres heterosexuales mejora cuando están solteras, porque todo ¿La prueba? clean, clean. Sí, pero pues todo el trabajo Y de ya sé. cuidados no remunerado que hay detrás, ¿no? Mentira, no es. Y exactamente. Y a ver, antes de que se vayan a poner intensos aquí, de que ya estamos empezando a tirar, si te queda el saco, te lo pones. Y aquí tenemos que entrar en las incomodidades. Y también como mujeres podemos meter la pata en muchísimas cosas, pero hay que exponer las cosas que están sucediendo. Así como la vida del hombre sí mejora, también la de la mujer empeora. ¿Por qué? Porque hay estas cegueras.
Y como le estaba diciendo con el ejemplo de Lidia, donde el hombre solamente va a pensar en dar dinero porque tristemente es lo único que se le pide y se le exige. Esta idea del hombre o de la mujer, Ujú. de cómo tienen que ser, ¿no? Nosotros en ciencias sociales le llamamos mandatos de género, Ya, que es lo que se espera, ¿no? de ser Pues, mujer o ser hombre. del ser mujer o ser hombre. Por ejemplo, el hombre tiene que ser proveedor, ¿no? Mm. Tiene que ser el que traiga la feria aquí, el dinero, etcétera. También yo creo que es importante que si tú que nos estás escuchando eres hombre, también empieces a reconocer que a veces cuando uno se resiste o desafía esos mandatos de género, seas hombre, seas mujer, lo que sea, este, puedes vivir violencia o discriminación. O sea, y pensemos en esto que pareciera bien simple, ¿eh? Pero no lo es. Pensemos en los hombres que no proveen. O sea, un hombre con un rol, por ejemplo, que no es el proveedor principal o que se queda cuidando a hijos, hijas, haciendo labores domésticas primordialmente, ¿no? Todo el trabajo no remunerado, inmediatamente es etiquetado, discriminado, mm, se Y le a la Es hace. menos mujer hambre. también, ¿eh? Ajá, Es Y a la menos hambre. mujer también se le critica por tonta, por haber por- quedado o con un elegido esa mandilón, pareja. Ajá. etcétera, ¿no? Porque lo mantiene, porque, Exacto. sí, porque En- son esos mandatos. Así es. Entonces, todo mandato de género, todo mandato social, eh, cuando tú lo desafías o te sales a explorar un poco de ese cuadrito, hay mucha resistencia Mm. alrededor, pero quiero decirles que eh, a pesar de vivir esa resistencia, esa incomodidad, como dice Mau, vale la pena salirnos de esos mandatos, explorar, porque vivir bajo ese mandato, bajo ese estereotipo, es como vivir en una cárcel. Entonces, abran la puerta de esa cárcel, sálganse a ver qué hay por ahí, caminen, que les dé el sol. Va a ser incómodo, sí, pero necesitamos explorar en libertad. ¿Qué es esto de no ser siempre un hombre proveedor, no ser siempre un hombre frío, no ser siempre una mujer cuidadora, no ser siempre todas estas cosas de la que ahora han vuelto de las energías de Sí, género, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ay, qué bonito. Sí me la rescataste un montón. Yo estaba así de que empezando a irme ahí por sabrá Dios dónde. Y es que sí está muy fuerte, ¿no? Y yo creo que, a ver, algo que también se nota, es muy notorio, es que cuando los hombres y las mujeres no se cuestionan estas cosas, vivimos como siendo estas ollitas express, ¿no? O sea, nos vamos reprimiendo nuestras necesidades, nos vamos reprimiendo nuestras conversaciones incómodas que tenemos que tener, nos vamos reprimiendo un montón de cosas y entonces, ¿qué pasa? Que ya al mínimo conflicto, ¡pum! Tronamos como ollitas express. Claro. Por eso es muy importante esto que decías, se me hizo súper bonito de salirte de esta cárcel, de orearte, de que te dé el solecito. Sí, va a ser incómodo cuestionar nuestras creencias, porque pues es tan incómodo como decir, güey, te las pusieron antes de que nacieras, ¿sabes? Claro. No las Entonces, pudiste elegir. ujú, No, de hecho, esta idea, a mí me gusta también usar mucho esta metáfora porque es como muy ilustrativa, de que los estereotipos de género son como los moldes de las galletas, ¿no? O sea, te los ponen y te recortan un montón de potencialidades o formas que son tuyas, porque son tu singularidad, tu individualidad, ¿no? Para al final todos parecer, pues una galleta de animalito, ¿no? ujú. Estar como en serie. Entonces, Donde tú te tienes que adecuar a lo que la sociedad pide de ti ajá, sin conocerte a ti mismo. exacto. Entonces, te mutilas, en realidad es como una mutilación de todas estas cosas que son tú mismo, entonces, o tú misma. Entonces, sí, anímense a desafiar, a ser incómodos, incómodas, a tener esa mirada crítica y a explorar, porque de eso se trata esta vida. Y me encanta cómo lo pones, porque también es algo que yo utilizo mucho, Lidia, el que tenemos que abrazar lo incómodo que es el conocernos, el respetar a otros y el poder tocar estos temas incómodos, porque solamente por medio de la incomodidad es donde va a haber un crecimiento humano. Así es, nadie cambia en laureles. Sí, claro. Y cuando queremos involucrar toda esta perspectiva de género hacia las dinámicas y las relaciones humanas, yo sé y yo lo entiendo y lo veo mucho con amigos, en consultorio, con quien tú quieras,
que los hombres generalmente se ponen muy a la defensiva. Y claro, ha habido mucho odio, ha habido muchas situaciones y a nadie le gusta sentirse señalado y eso lo entiendo totalmente. Entonces la parte de poder abrazar la perspectiva de género, el poder tocar Ujú. diálogos de, oye, entonces si a lo mejor yo ya no me quiero sentir tan presionado por esta cantidad de dinero, pero también le quiero entrar en la parte del hogar, ¿cómo le podemos hacer para tú y yo estar bien como pareja? ¿No? Pero como que cada quien solamente quiere agarrar lo que le toca de su contrato, lo que le va tocando. Estoy hablando de ejemplos de parejas Ajá, estoy heterosexuales. hablando Claro. muy común como de parejas heterosexuales, que es lo que a mí me toca ver un poco más en consulta, la verdad es que sí. Entonces ahí es donde, dentro de todo este ojo de las complejidades del género, es bien difícil empezar a entablar una conversación, sobre todo con los hombres, porque es cuestionar y el señalar, es que tú has tenido muchos privilegios y por eso Ujú. entonces yo he sufrido tanto. Y sí, claro, si alguien llega y te lo grita así, pues está horrible y claro que yo me Claro. voy a poner a la defensiva y voy a decir, oye, no me ataques, ¿no? Porque te están atacando de algo que ni siquiera te has cuestionado, Claro, que Y no sí, pediste que no incluso. ajá, que pediste. si lo Ah, Y ejerces, que que si desde el lo haces. privilegio es bien difícil que a ti te nazca cuestionarte un privilegio. O por sea, supuesto. es bien difícil porque lo tienes ahí puesto y entonces tú no piensas en los, o sea, desde la perspectiva del ser hombre, creo que yo puedo hablar desde ahí, es como, no piensas en el beneficio que te da en una sociedad, laboralmente hablando, socialmente hablando, que ahora sí que pensando en un hombre heterosexual, ¿no? Porque lamentablemente sí he sufrido discriminación y es como, no piensas en el beneficio que te da ser alto, bien parecido, blanco y que no tengas como que una... Sí, o sea, es muy fácil vivir en ignorancia, como decíamos hace rato, y es muy difícil el romper esa ignorancia para solidarizarte, para decirte, ah, mira, o sea, hay personas que tienen una desventaja, Ok. ¿no? O que tratan diferente por lo que tienen entre las piernas, por cómo es su presentación, su vestimenta, su piel, su estatus económico. O sea, hay un montón de privilegios que entre menos se hablan, pues más indignan, ¿no? Y cuando se cuestionan, yo creo que no se cuestionan desde un lugar lindo, o sea, se afrontan porque ya hay Ujú. otra persona que tiene una necesidad Exacto. igual de válida que, que, que visibilizar, ¿sabes? Sí, yo pondría el ejemplo de es como cuando te das cuenta que a tu compañero de trabajo, por ser hombre, le están dando más vacaciones Ujú, y justo, tú es un dices, oye, excelente hacemos ejemplo. la misma chamba, entonces voy a ir con RH y le voy a ir a gritar. Y le voy a gritar a RH, que RH diremos que ese es el sistema, ¿no? Ay, Entonces, yo fui RH, bebé. y es pesado, Es sí bien es pesado. difícil ser RH, la Entonces yo voy a ir con RH y le voy a decir, dame las mismas vacaciones y hago la misma chamba, ¿por qué me estás dando menos solamente por ser mujer? O sea, ¿qué onda? O por ser de la comunidad. O sea, no lo entiendo cómo es que yo estoy teniendo menos por alguien que mi compañero de trabajo hombre dice, no, pues son 12 días, ¿no? Pues es lo normal, ¿no? Déjame los disufico, ¿no? O en entrevistas donde se sigue sondeando qué edad tenemos y en esas edades es de, ¿estás planeando embarazarte? Ujú. ¿No? Y todas, entonces yo como mujer, en esas cuestiones de género, yo me empiezo a sentir como súper atacada. Entonces, si yo quiero ser profesionista, tengo que meter en la ecuación el ser madre, el lactar, el no lactar, entonces casarme. Entonces, yo tengo que meterle cosas, muchas cosas intangibles para ver si quiero seguir ejerciendo, para ver si quiero seguir creciendo profesionalmente, cuando en esta diferencia, un hombre que no es su culpa, pero que creció en estos privilegios, él nada más dice, no, pues sí, sí quiero chambear, ¿no? Y mi punto es cada vez estar ganando más. Y ya. Claro. Y digo, qué a gusto. Y ojo, el comentario no es hacia los Sí, hombres, ¿no? no. Es hacia el cómo fuimos criados y construidos en eso. Sí. Y Por eso también, nos ponemos la mano el uno al otro para estarnos apoyando como comunidad en poderles todo meterles a la canasta. y que también es muy fácil de explicar, es decir, güey, tu cuerpo no es el que cambia. Ya. Así, o sea, como hombre en un embarazo, tu cuerpo no es el que cambia, como hombre en un embarazo, obviamente tienes presiones, claro, que son visibles, pero no o sea, esto que decías del si yo me quiero embarazar, entonces tengo que pensar en todas estas complejidades para mantener mi carrera o hacerla crecer, pues sí, es que eso también está bien cabrón. Ajá, ¿no? Y en Claro. estos cuestionamientos incómodos, digo, los hombres no son los que cambian, pero sí quieren ser papás. Sí. ¿No? Y eso yo lo veo mucho en la consulta. Entonces, en esta parte de cómo nos podemos cuidar entre ambos, Sí. porque y son cosas que puede ser que no funcionen. Hablaba con una pareja un momento, o sea,
hablaba con varias parejas o en contextos. Como mujeres nos vamos a descalcificar, vamos a tener posiblemente depresión postparto, no la vamos a pasar bien, ¿no? En muchas cosas. Entonces no es la culpa de los hombres, que ellos no son los que se embarazan, pero sí es como de, pues yo nada más voy a traer el dinero y entonces pues ya no me pidan más, no es todo lo que puedo aportar. Estás hablando de un hombre que no se involucra. Ajá, Ujú. exactamente. Un hombre que se va a involucrar igual va a sufrir esos cambios junto a su pareja. Claramente, exactamente, no, hasta también les tocan los síntomas, pero hablamos como de lo, sí, Ajá. muchas veces también les tocan los síntomas y va Sí. siendo algo de qué podemos dar los dos para cuidarnos en esta relación Sí. y no obviar que tú tienes que dar todo el dinero y no Ujú. obviar que tú tienes que dar toda la chamba del hogar. Sí, yo quiero decir algo de lo que tú estás diciendo. A ver, dime. Porque a este nivel, que es el nivel que como terapeutas podemos ver cuando somos terapeutas de pareja, etcétera, porque tú has dicho, ¿cómo nos cuidamos entre los dos? O sea, este es un excelente nivel de análisis, pero también quiero decir que no todo depende de los acuerdos de pareja, o sea, y que entonces cuando hablamos también de perspectiva de género, estamos hablando de políticas públicas y de comunidad. O sea, no solo depende de la voluntad de, por ejemplo, en una pareja heterosexual, el hombre pueda decidir, voy a paternar, porque solo tiene 5 o 7 días para el permiso de paternidad. O sea, no es algo que solo se pacte dialogando en la pareja, sino que tú una estructura que sostiene eh, cómo nos vamos a involucrar, a cuidar, incluso a autocuidar, porque yo, por ejemplo, o sea, y todo esto es político. A veces con algunos de mis colegas, profesores, profesoras, alumnos, que somos terapeutas, decimos, no, es que el autocuidado es súper importante, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, todo Descansar eso, entre sesiones. descansar, ajá. Y eso todo suena muy bien y estamos convencidísimos, convencidísimas de que sí, lo tenemos que hacer, es importante, pero luego toda la estructura no acompaña, o sea, Ujú. porque ayuda. no ayuda. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo no vivo en Provi ni en ninguna de esos lugares, o sea, yo puedo decir, llego a mi casa y quiero salir a correr y no puedo porque no hay parques cerca. Si salgo, pues me asaltan ahí en la esquina, ¿no? O sea, las banquetas, o sea, Bueno, en Provi también. ok, bueno, en toda la ciudad. Pero solo las partes de los privilegios y la ceguera. Exacto, o sea, es decir, no es tan sencillo el comprometerse al cuidado de los otros y al autocuidado no es únicamente ni una decisión individual, ni algo que se dialogue entre dos, sino que tenemos que pensar un poco más La estructura. en la estructura. Y La por eso, y ahí sí, las feministas, los feminismos, y no solo los feminismos, sino un montón de movimientos sociales, obreros, estudiantiles, han hecho que podamos cambiar nuestra forma de relacionarnos en el día a día porque han cambiado estas políticas públicas, han cambiado también nuestras condiciones laborales, de vida, etcétera. Entonces sí es importante señalarlo. Sí. Donde entonces aquí Muy lo que importante. estás comentando es que los privilegios que tenemos ahorita, sean muchos o sean pocos, son gracias a toda la lucha que se ha hecho entre políticas, entre sistemas, entre feminismos, para poder empezar poco a poco a tener lo que vamos obteniendo ahorita. Sí. Entonces sí es importante el cuestionarlo, porque este ejemplo que dijiste de las paternidades, yo estoy súper a favor. O sea, y pondremos en otros países como, pero aquí también les ponen la soga y les ponen trampa a los hombres, donde pues como tú no te embarazas, entonces no te voy a dar tiempo para que pases con tu bebé y te involucres en la crianza, Exacto. y eso los va también en el sistema empujando a que pues no se involucren porque a los 3, 5 días ya tienen que regresar a la chamba, ¿no? Y entonces en estas políticas también estamos hablando de eso deja a la mujer muy en la orilla y pues digamos que no es ni culpa tuya ni mía y el sistema nos empuja, pero estamos replicando todas las partes como de maltrato o de injusticias y sí es muy importante el decir, ok, va, los dos somos godines, a ti te van a dar 3 meses, a mí me van a dar una semana, entonces, ¿cómo le podemos hacer para involucrarnos un poco y empezar a abrazar como las cegueras que podemos empezar a tener? Y en una estructura que hay que mencionar, que ya existe, que como pareja tendrás entonces que llevar como ese compromiso también, ¿no? De cómo la van a afrontar juntos, diría yo. Claro. Ah. Y yo quiero decir algo también, Fabi, de lo que tú estás
mencionando, porque luego para quienes nos escuchan, a veces el mencionar como estas macroestructuras, hay políticas públicas, hay etcétera, a veces nos hace perder un poco como la esperanza, ¿no? Ay, pues así es, ¿no? Ya, o sea, que nos hace sentir como impotentes. Pero el sistema también somos nosotras y también somos nosotros y la estructura también somos nosotras y nosotros. Y los cambios pueden ser lentos y todo lo que tú quieras, pero precisamente estos movimientos sociales, estas resistencias son las que hacen los cambios. Las vacaciones de las que hablabas hace ratito cuando estás trabajando, o sea, el derecho a tener vacaciones, no se levantaron un día los empleados y dijeron, ay, nos regalaron estas vacaciones, mira qué lindo, ¿no? O sea, Claro, tuvieron que luchar por ellos. También en el reconocimiento, por ejemplo, ahora de las luchas feministas que estamos hablando, es una cuestión de ir, solicitar, resistir, ponerte incómodo, incómoda. Y creo que allí sí, a lo mejor a nuestros compañeros hombres, todavía creo que pueden ir por ejemplo, incomodarse y pelear permisos de paternidad más largos, ¿no? Eh, a solicitar, incomodarse y ir a su empresa a pedir, no sé, políticas de corresponsabilidad, de conciliación de la vida laboral y familiar. Porque sí es cierto que el sistema nos empuja, pero nosotros también somos el sistema, nosotros también podemos Exacto. cambiarlo desde dentro. Entonces, no es algo que tengamos que vivir como de, ay, pues nomás me dieron 5 días de paternidad, pues ni modo, ¿no? Ujú. ¿no? Entonces, muchas gracias por aclarar eso, Lidia, y en el cómo recordemos que todos le podemos entrar a la lucha y no tenemos que también estarnos adecuando a. Es como cuando el sueldo de algún trabajo ya no te es suficiente, entonces uno empieza a buscar otro trabajo, ¿no? Así es. O empieza a dialogar, oye, me lo aumentas porque mis necesidades crecen y por esto, aquello. Entonces nosotros podemos estarnos moviendo y transformar el contexto y el sistema en el que vamos viviendo. Y recordemos que eso lo podemos hacer entre comunidad, entre una familia, entre una pareja, entre sociedades, pero todos podemos empezar a hacer un contexto más digno. Y si empezamos a tener ese ojo, es porque estamos rompiendo estas dobles cegueras que Ujú. podemos tener y porque le estamos metiendo perspectiva de género a la vida, ¿no? Sí. Si yo soy un hombre y me siento con el derecho de decir, yo también quiero la misma paternidad que mi esposa, y te van a decir, pues no te embarazas. ¿Y eso qué? Yo también voy a paternar y también voy a criar, ¿no? Ujú, Entonces merezco esta misma oportunidad Ujú. y desde ahí empezar a empujar. ujú. Y sabes, también creo que las dobles cegueras y la estructura se va desafiando. ¿Qué es lo que me llevaría a hacerte una pregunta ya encaminada hacia la terapia? Que es cómo cambia la terapia cuando se escucha a la persona dentro de su contexto y no solo como un individuo. Ay, esta es una pregunta bien interesante. Yo me puse medio cachi. De hecho, o sea, eso es lo que nosotros en terapia le llamamos el tercer y el cuarto orden, Mm, que es, ya así, diciéndolo en términos así llanos y domingueros, que todas las personas, todas, estamos en un contexto y nuestra salud mental y nuestra vida depende de ese contexto, mm, ¿no? También, o sea, hay que tener esta lectura de cómo ese contexto nos influye. ujú, Ejemplo, a lo mejor, y este es un ejemplo que me ha pasado mucho. Yo he estado trabajando en algunas ocasiones como am, consultora del gobierno federal en materia de evaluación de políticas públicas. Y entre parte de esas actividades era verificar que las y los trabajadores o servidores y servidoras públicas tuvieran buena salud mental y darles herramientas, ¿no? Para disminuir los síntomas de su trabajo. Que es una chinga. Que es una chinga, Es una chinga. exacto. Sí, sí, sí. Pero entonces la idea era como de, pues que hagan ejercicio, que vayan a terapia, o sea, una serie de cosas
que igual vuelve a recaer todo en una cuestión personal, individual. De échale ganas. De y échale levántate ganas, más y temprano no, y tu no, sueldo haz que exacto. rinda para todo Ajá. eso. Y no Y- cuestiones la burocracia, no cuestiones el ojo público, no cuestiones las funadas en redes sociales, o sea, tú sigues siendo Sí. como el servidor público ahí, ¿no? Sin cuestionar. Y entonces, no, eso no está chido porque te pierde, ahí sí, esta mirada de los lentes de género o los lentes de la interseccionalidad, es como que estás miope o te pierdes de un montón del panorama cuando decimos que lo que te pasa, tu malestar o tu bienestar está ligado al contexto en el que vives. Como hay por ahí unas pintas en la ciudad que dicen, no tienes depresión, tienes capitalismo. Y sí es cierto, ¿no? Tras. Entonces, claro, claro, si tienes jornadas de 12 horas diarias y llegas cero pilas a tu casa, ¿no? No pudiste comer bien y llegas ahí casi, casi para escurrirte, dormirte y al día siguiente hacer lo mismo, pues ¿cómo no vas a estar deprimido, Claro, ¿no? O deprimida. Entonces no es algo que dependa de ti o como decimos de esta visión cerebrocentrista, que no la critico, que está bien, pero que aunque es importante, no es suficiente para entender el malestar. O sea, y sí, vayan al psiquiatra y tomen antidepresivos si es necesario, está fenomenal. Aquí vamos a desestigmatizar esta cuestión de la... Recomendamos ajá. ampliamente. Recomendamos ampliamente cuidar nuestra salud mental, pero de esta manera amplia. O sea, sí existe esta cuestión química, cerebral, como le quieran llamar, perfecto, la cuestión psicológica, pero también esta cuestión social. Ujú. Entonces, no podemos entender nuestro malestar sin todas estas esferas. Lo que me lleva a una pregunta más antes, ya veo a Fabi con caras de yo también quiero preguntar, pero Ajá. déjame hacer una más aquí. Es, ¿cómo saber si una terapia te está ayudando o solo te está enseñando a aguantar? Ah, excelente pregunta. Chica. Me voy a hacer muy buenas preguntas. Sí, 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 totalmente. Bien, si tú te tienes que adaptar sin quejarte a lo que ocurre en tu vida y eso no está conectado con otros contextos como tu trabajo, tu familia, el barrio donde vives, entonces quiere decir que a lo mejor tu terapeuta no es el más indicado, ¿no? Y otra. O sea, además de que revisen que sí se graduó y todas esas cosas que es Checa en importante. cédula, está súper fácil. Nombre Sí. completito, checa cédula ya. Exacto. O sea, eso de entrada, O sea que tiene cegueras el terapeuta o la terapeuta. claro, porque si te responsabiliza y no conecta lo que te está pasando con todo tu mundo alrededor, entonces ahí hay algo, o sea, red flag, ¿no? Ujú. O sea, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico de lo que nos pasa en terapia, yo creo que ustedes también van a resonar con eso. Alguien viene porque tiene síntomas de ansiedad, vamos a pensar, ¿no? Y nuestra labor también es conectar qué es lo que genera ansiedad, Ujú. ¿no? Resulta que tiene una pareja desde hace un año y desde hace un año tiene ansiedad. Oh, ¿no? O sea, Qué coincidencia. qué 2 más coincidencia. 2 es Ajá. 4. Entonces, O un puesto súper importante del trabajo y ajá, fui súper feliz. ¿Y cuánto claro. tiempo tienes ansiedad? Igual, al Sí, mismo sí, tiempo. sí, Ah, sí. mira. O sea, no tiene por qué coincidir exactamente, pero Puede ser desde antes del puesto. porque ajá, luego o puede ser que se van sumando cosas, por supuesto, pero lo que sí tenemos que pensar es que eso que te está pasando no es algo personal o individual. Aquí me voy a aventar una frase de una feminista muy famosa, Celia Amorós, que dice que categorizar es politizar, es pasar de la anécdota a la categoría. O sea, de que no te está pasando nomás eso a ti, Chuchita, o a Ujú. ti, Ramiro. O sea, eso le pasa a todas las personas que están en una situación como la tuya. Y que un terapeuta pueda hacer eso es maravilloso. O sea, por ejemplo, ahí sí vamos bien, porque voy a poner un ejemplo de algo que yo trabajo mucho, que es cómo a las mujeres en relaciones de pareja violentas les cuesta tanto terminar esa relación.
No es porque Uf, a Chuchita le cueste porque tiene baja autoestima, o sea, una Porque le anécdota conviene personal. económicamente. Ajá, ay, no, o porque sea, aparte eso es culparla, ¿no? Ay, También sí, no tiene es un- autoestima, o sea, todas estas cosas que se dicen, sí. ¿no? Pero entonces, si no solo vemos el caso de Chuchita como una anécdota, como algo aislado, algo que nomás le pasa a ella ahí en su Ujú. planeta, sino que vemos que, oye, no manches, de todas estas 2000 Chuchitas que conozco, a todas les pasa lo mismo, entonces no es algo individual o Ujú. un fallo personal, es una cuestión de la estructura, ¿no? Es una categoría. Entonces, un buen terapeuta tiene que saber conectar lo personal con lo social y con lo estructural. Sí, así es. Ay, qué bonito. Qué fuerte todo. Qué bonito y cómo lo explicas entre... Me sentí otra vez de que en el salón tú no, o sea, de que Ay, dije, sí, güey, es que lo explica yo hermoso. me acabo de verte así en el salón hablando de estructuras, de feminismos, de violencias, de todo, y yo me acuerdo que yo me quedé así de que decía, güey, qué hermoso, o sea, sientes que se te abre el tercero. Así Muchas es. gracias, es lindo. Entonces, en el cómo lo está explicando Lidia, que es precioso, es no podemos ser individuales, tenemos que cuestionar todo, tenemos que meterle todas las ecuaciones. Tal vez no como para decir, pues es que el sistema está muy feo y aquí me quedo, que es exactamente lo que estaba explicando Lidia, sino para ayudarnos a como comunidad empezar a movernos y empezar a ver, pues, qué sí puedo hacer para poder tener más derechos, para poder involucrar la perspectiva de género a mi día a día, Ujú. involucrar estos derechos y abrazar la idea de que todas y todos vamos a tener cegueras en muchas áreas. Y cuando alguien dices, es que tú tienes privilegios, tú hasta ya con ganas preguntes, ay, ¿cuál? Sí. O sea, no, a ver, explícame qué hice, porque estoy obviando, yo ya estoy asumiendo que yo voy a tener muchísimos privilegios y muchísimas cegueras. Y si llega una amiga, amigo, pareja y me dice, es que tú estás asumiendo esto, yo voy a voltear y decir, dime por favor qué acabé de asumir para ya no volverlo a hacer, Sí, ¿no? Y que las cegueras se vayan haciendo cada vez menos. sí. Y Fabi, ahorita que tocas ese tema, me gustaría ampliarlo, porque cuando pronunciaste la palabra derechos, ¿no? La perspectiva de los derechos humanos. Y yo creo que mucha gente que se puede sentir ofendida o mostrarse reticente cuando hablamos de igualdad, Reticente que sería. reticente como Ah, sí. Yo, re- la verdad es que yo también casi como, ¿qué es eso? que no le guste tanto, que diga, ay, no, ya va a empezar con esto, ¿no? resistencia. Ay, sí, Como resistencia. Apática. resistencia, apatía, Ya. rechazo Ujú. a hablar del tema de derechos, ¿no? Sí es bien importante y yo aquí sí quiero invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre de eso, porque cuando hablamos de derechos humanos hay como dos perspectivas, ¿no? Lo que se piensa de lo que se llama la suma cero o el gana-gana. O sea, hablar de Mm. derechos no es como un pastel que se reparte, ¿no? Y que entonces entre más se reparten derechos a los demás pierden. No. No. O sea, los derechos entre más se expanden, todos ganamos y Así todas es. ganamos. O sea, la igualdad y los derechos nos benefician a todas y a todos. Ujú. Por eso pensar la igualdad y la justicia como un juego gana-gana donde todos ganamos y no donde lo que tú ganas yo lo pierdo, es bien importante para avanzar en esto, ¿no? Y eso es, yo creo que algo que cuando se señalan los privilegios, por ejemplo, el privilegio de, bueno, tal vez no sea un privilegio, pero la discriminación o la desigualdad en torno a la paternidad, a los permisos de paternidad, muchos hombres probablemente o podríamos pensar que los hombres dicen, no, no, yo mejor, entre menos días de paternidad, mejor. No, o sea, ampliar los derechos de paternidad es bueno para los padres, para quienes paternan, para esas madres que les acompañan también en la crianza, para los niños, niñas, todas las infancias, adolescentes. O sea, es bueno para todas y todos. No es como que cuando se amplía un derecho o se exige el cumplimiento y la igualdad de derechos, alguien vaya
a disminuir Claro. esos derechos. Si Nadie se va a dis- perder. Nadie pierde, si pierde es que a lo mejor pierde privilegios, pero el privilegio no es un derecho. Entonces es como cuando dices, Ay, qué ah, fuerte. claro, es que si lo pierdes por la ampliación de derechos, no era un derecho, era un Pero privilegio. totalmente. Sí, Tras. es como, por ejemplo, cuando dicen, ay, van a dejar que se casen, o sea, con el matrimonio igualitario, ¿no? Van a dejar que se casen las personas del mismo sexo. Sí, están ampliando los derechos a los mismos que tienen los derechos heterosexuales. Eso no implica que las personas heterosexuales les vayan a prohibir seguirse casando, Claro, ¿no? O sea, tú exacto. mantienes tu derecho, Exacto. pero se amplía al resto de la población que hasta ese momento no lo tenía. Y lo que ahí pasa mucho es que le meten la moral y la manera de que yo quiero que los demás vivan cuando no quiero que se den ciertos derechos o que no se den ciertos. Entonces yo quiero que los demás vivan como yo digo que deben de vivir. Y en este mundo tenemos que caber todos. A mí me encanta el concepto de la injusticia social. Yo me acuerdo que es como, em, para mí fue algo como muy revelador porque dije, o sea, qué fuerte es saber que todos podemos venir a este mundo y que tenemos el mismo derecho de ser felices, de desarrollarnos, de ser plenos, que cualquier persona que está a tu alrededor. Y si eso no se presta a que se resista para el otro, a mí se me hace algo muy feo, la Claro, verdad. Muy, claro. muy feo. Sí, es muy feo. De hecho, a lo mejor eso se relaciona un poco con lo que hemos hablado de esto de cuando se habla de nuevas masculinidades Ujú. y que luego a algunos hombres les da así como picazón. Es muy difícil que los hombres le entren a las Sí, masculinidades. porque implica perder privilegios. Y yo una E vez incomodarse. Y el perder incomodarse. privilegios no significa que ahora van a estar sumisos y ahora la mujer entra No, encima. no, 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 no. No, eso no es realmente el objetivo. El cuestionar y el perder privilegios es para que podamos estar pues más equitativos, en Que es lo que es el equidad. feminismo, ya Exacto. platicaremos de Ajá. eso en el otro Sí, episodio. Sí, sí. Este, les decía, yo tengo una compañera feminista que cuando yo hablaba de esto del marco de que, oigan, la manera más amable de entrar con hombres, a hablar de feminismo, de entrar con hombres a hablar de nuevas masculinidades, es también señalarles que ellos también ganan, ¿no? Que ellos también, el feminismo también los hace libres a ellos, ¿no? El feminismo y hablar de nuevas masculinidades también es para su favor. Y entonces ella se enojó muchísimo, le entiendo, eh, y me dijo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que entrar con eso como si solo ellos pueden cambiar porque les beneficia personalmente y no por un bien comunitario? O sea, ¿por qué tenemos que decirles, Que hazlo? endulzárselas, Ajá. O sea, endulzárselas. ¿por qué todo tiene que pasar por el beneficio individual? Entonces, yo creo que también en eso sí es importante recalcar que todas y todos nos vamos a beneficiar, pero a veces ese beneficio no es exclusivamente individual, sino que es colectivo, es todas y todos, la familia, la comunidad. A lo mejor eso que tú vas a ver en tu vida, lo vas a ver más a largo plazo como un beneficio y no te va a beneficiar inmediatamente, pero este pensamiento comunitario y colectivo de que sostiene toda la vida y es lo que tendríamos que tener en el horizonte todas y todos, ¿no? No solo mi beneficio individual a corto plazo, sino qué va a pasar con este mundo, con este planeta, con las siguientes generaciones. ¿Qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas? O sea, es hacer un esfuerzo entre todos para literal, pues mm, darles algo que sea como más, no tan turbio como lo que nosotros nos tuvimos que desarrollar, ¿no? O Y sea, yo algo creo con que lo esa es que la puedan intención. trabajar y ellos Y algo ir con lo con lo puedan que puedan trabajar. hacer, porque entonces desde ahí va toda esa, pues esa manera en el cómo podemos tener más un ojo comunitario. Y creo que el cambio siempre tiene que venir como desde esta parte colectiva y no vista desde un derecho individual, ¿no? Ujú. Y tampoco vista desde un resentimiento individual. También recordar en la parte donde cegueras, privilegios, Sí, vamos a género, intentar como hacer como un es cierre un tema enorme. Entonces, tocamos muchísimos temas, pero todo tiene que ver en la parte de cómo el género y la perspectiva la podemos aplicar todas y todos y no tenía que ser no tenemos que ser expertos en el área.
Así es. Claro. Pues, ¿qué te parece si sigamos con 2 preguntas que estoy viendo tuyas? Aquí tuyas que se me hacen como muy, creo que van encaminadas como a un cierre y están muy lindas. La primera sería, mm, ¿qué frases o intervenciones terapéuticas que suenan muy comunes pueden terminar minimizando experiencias de violencia o desigualdad? Uy, una muy buena pregunta, Fabi. A ver, yo creo que reconocer nuestras habilidades, reconocer nuestros esfuerzos individuales, personales para estar bien cuando vamos a terapia, cuando queremos mejorar, todo eso está fenomenal, es necesario, forma parte de, pero cuando alguien, alguna frase que te diga cualquier persona, no solo un terapeuta, sino Ujú. cualquier persona, en donde se te responsabilice individualmente Mm. de tu malestar, ese ya es como una advertencia, ¿no? O Una sea, bandera roja. una bandera roja, exacto. Por ejemplo, eh, a las mujeres que viven situaciones de violencia, quiérete poquito, o sea, no seas migajera, ¿no? Cuan- Odio la palabra Ay, migajera. sí, Me caga. pero ya La se, odio. pues, la otra vez leí algo que dije, ¿quién es migajero? O sea, decía eso, ¿no? Y luego yo reflexioné y dije, sí, es cierto, o sea, qué feo vivir en un mundo Tibio. tibio. Y hay dos frases, ay, no, es que hay dos frases ahí que me cagan. Eso es lo de el que se enamora pierde, o sea, los casi algo. No, me Bueno, pero, Juegos de poder. exacto. O sea, O sea, juegos de poder. porque, claro, porque el que se enamora pierde significa que hay un juego en donde alguien gana o alguien pierde, y justamente el objetivo de eso es no vincularte. O sea, qué jodido vivir en una relación y en un mundo donde no puedes crear lazos con nadie y que si lo haces, esa es una situación de desventaja, ¿no? Ajá, o que te juzgan por hacerlo. Es como, güey, ¿por? Claro. Por qué jodido. enamorarte, por estar. Sí, Por o sea, sentir. por involucrarte, Ujú. ¿no? Y eso, con esto, volviendo al tema migajero, o sea, migajero o migajera no es quien se queda en una relación esperando obtener un vínculo más cercano, es quien, sabiendo que puede dar ese vínculo, no te lo da y solo te da migajas. Ese es el verdadero migajero o Ay, migajera. qué fuerte. El que dice, tengo aquí un Ah. pastel, tengo Güey, aquí qué un pastel. ya. Sí, o sea, imagínate, es como el que dice, tengo aquí todo un banquete que te podría dar, pero como soy un egoísta de mierda, perdón, le ponen pi. No, yo también. Ay, no, aquí yo soy bien Ah, viga, no te ok. preocupes. O sea, el verdadero migajero es el egoísta que dice, tengo todo esto para darte, todo este banquete, pero eh, como soy un egoísta, Así es. solo te voy a dar 3 migajitas. Ese es el verdadero migajero. El No migajero es él es él, no. o ella, Ah, pero quien lo efectúa. exacto. Literal, el No migajero es quien lo efectúa. no quien pide más, No no quien quien se pide. queda No esperando, quien siente sosteniendo. tampoco. Exactamente. Entonces, si te dicen algo por el estilo, que migajero, que migajera, quiérete un poquito, el verdadero, ¿cómo esperas recibir amor de otro si no tienes amor propio tú? O Ay, sea, ese ay, me tipo de caga. cosas. Eso es un diálogo revictimizante. Ese Súper. es un diálogo súper común en la comunidad LGBT porque RuPaul, bueno, cierta drag queen famosa global, RuPaul, lo usa así de que, si no quieres amarte a ti, ¿cómo vas a amar a alguien más? Y yo me casi de que, güey, o sea, al final ya todos somos personas rotas que tratamos de amar de la mejor manera, se trata de tratar de amar de la mejor manera con todo y tu rotura. Claro. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero sí es como Sí. de que, güey, ¿por qué tienes que entrar en este juego de poder de ansioso, un juego de poder que te evoca un montón de ansiedad, digo que te estás hipervigilando en el decir, ay, ¿y si hago esto? ¿Y si o sea, te estás relacionando con el otro desde una limitación por no verte migajera? Cuando justamente me encantó lo que dijiste, así como cómo cambias el concepto al, no, migajero es el que es el envidioso, es el que sabe que te puede dar una relación bonita y aún así decide desde su egoísmo decir, güey, no te lo doy. No te lo voy a hacer creer que te lo doy, o sea, además no es que sean totalmente honestos, sabemos Oye, a quién nos hay que estamos lan- refiriendo. hay que lanzar varios focus, hay que lanzar varios O sea, focus. no solo te lo pueden dar, Ujú.
y no quieren, sino que además no son claros en decirte que no te lo van a dar y hacen todo un montaje de que eventualmente te lo podrían dar todo este banquete que está para ti en algún momento. Pero ahorita, solo 3 migajas. Porque esto lo puedo controlar. Aléjense de esos hombres. De Ay, esas sí. personas también. Sí, Porque De esas mujeres. y de Sí, también hay esos mujeres, también hay hombres, mujeres. Sí. Y eso. Y fíjate, Lidia, que wow, el golpazo que acabaste de dar. Y yo lo vinculo mucho con Giselle, la francesa. La Giselle Pelicot. Giselle Amamos Pelicot, aquí a aquí Giselle amamos a Pelicot. la voy a tatuar, la amo, la adoro. La vergüenza, ¿no? Ajá. Sí, la de la Donde vergüenza tiene que cambiar. exactamente esto de las migajas que acabas de decir, Chulada. yo lo muevo a la postura, a la perspectiva que siempre manejo, que la vergüenza cambie de bando, Exacto. Justo. ¿no? O sea, ¿por qué me voy a sentir avergonzada por amar? ¿Por qué me voy a sentir avergonzada por decir, es que lo intenté, es que lo di todo? Porque era un Voy a proyecto de vida cuidar. con alguien, o sea, no te Por- tienes que sentir avergonzada por eso. Entonces, no, entonces Giselle, la parte de la vergüenza, lo dices que se siente avergonzada quien me violó, quien me Ajá. abusó. ¿Yo por qué tengo que estar tapando esta Y información? quien lo grabó, es que ese es un caso horrible, si lo Sí, pueden Es grave, buscar. que también lo platicaremos en el siguiente capítulo, pero asumándolo con esto de las migajas, o sea, digo, es que queda exactamente perfecto perfecto. con lo que Giselle dice y que yo sí ya o sea, eso ya es como una frase y un mantra también en mi vida, Ujú. que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Ujú. Así huevo. Siempre y cuando yo también me pueda estar cuidando, pero yo no voy a tener miedo de estarlo echando toda mi carne al asador porque digo, Claro. me estoy presentando por quien soy desde la primera vez. ¿Vamos a poder con esto ambos o no? ¿O qué tanto tú le quieres echar al asador, no? Pero si veo que estás dando migajas, entonces, pues aunque yo siempre estaré echando todo, pues desde ahí tendré que tomar mi decisión de cómo estarme cuidando, pero es muy feo que en la sociedad, al final, el ojo va hacia la persona que lo dio todo. O sea, Así es. todos tenemos que vivir en el día a día dando migajas porque no nos vayan a lastimar. Sí, Eso es horrible. Es Ujú. horrible porque creo que todos nos limitamos a no ser amorosos, a no ser bondadosos, a no aprender del otro y también nos limitamos al dolor. Al final de cuentas, Ujú. nos limitamos. Tememos que Porque nos vean la cara. ahorita, fíjate, a mí mismo me descubrí como que lo estoy romantizando mucho, pero creo que viéndolo como desde la parte más real es, nos limitamos a que nos duela algo y si nos limitamos a que nos duela algo, nos limitamos a crecer. Exacto. Tan, porque como decíamos hace ratito, nadie crece y nadie aprende en punta de laureles, o sea, no, Ujú. sí, y la cuestión evolutiva, creo que podrán estar de acuerdo conmigo en que siempre viene con un gran chingazo de por medio. Sí, con rompimientos. Yo Con eso incomodidad, lo ¿no? acabo de aprender ahora porque menopausia, tuve que empezar a hacer pesas en el gimnasio. Nunca había pisado un gimnasio en mi vida, pero mi coach, cuando me explicó ciertas cosas y de que al fallo y no sé qué, que cosas que en mi vida nunca había escuchado. Y luego me explicó cómo se hace el músculo, cómo crece el músculo. Rompiéndose. Exacto, me dijo, se tiene que romper el músculo. Y dije, como las personas. ¡Ay, qué bonita! O sea, ¡Te amo! porque ¿cómo crece el músculo? Pues rompiéndose. Igual las personas así crecemos. ¡Qué hermoso! güey! Es que, ay, no. Ay, no, es que sí Sí. te amamos mucho. Sí, es que no, si yo siento que yo soy cursi romántica, ¿tú? No. Ay, Pero sí, soy. sí. No, pero me encantó. Y, ay, no. Por eso los rones, ¿cómo son, Fabs? ¿Cómo? Ay, sí, somos bien. No, podría dar una cana. Mejor únanse al Ajá, Club de Rones. pero sí somos rotitos. Sí, Estamos rotitos. todos, pero... todas y todos estamos Todos rotos. estamos rotos. Y si no estás roto, uy, te falta romperte, mira, precioso. Te falta Lo que romper. nos falta. Lo que nos falta. Sí, de eso se va tratando la vida, ¿no? Pero igual para irlo encapsulando, porque creo que tocamos muchos temas, pero me gustó que en el capítulo estuviéramos tocando muchos temas. O en los capítulos. Ajá, porque ¿Quién sabe la cuántos salgan? perspectiva de género, la parte de privilegios, la parte de cegueras, entra en todo contexto de tu vida cotidiana. Así En es. todo momento nosotros podemos estar teniendo cegueras, estar siendo personas pro feminismo, estar siendo personas que estemos obviando, asumiendo cosas, que estemos abusando de privilegios sin darnos cuenta, y eso pasa en relaciones, en trabajo, en amistades, en el día a día. Entonces, yo sí lo veo como una invitación hacia que empezamos a cuestionar un poquito nuestros contextos con lo que Lidia nos empezó a platicar el día de hoy para poder abrazar desde mi trinchera como persona, yo que puedo empezar a ser diferente, ¿no? Sí. Y abrazar que
el que yo sea visible de mis privilegios no significa que voy a perder, como bien lo dijo Ujú. Lidia, y eso me Yes. encantó. Significa Sí. que voy a hacer un espacio mejor para con quien decido vivir. Sí. Oigan, pues qué bonita conversación. Gracias, al Sí, contrario. muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por grabar con nosotros y digo, este es nuestro primer, tal vez, bloque de episodios que tendremos que sacar sobre feminismos, pero qué deleite, la verdad, qué bonito que seas igual de workahólica que nosotros y que vengas aquí en un puente a estar de que chambeando y que nos invites a reflexionar y a Pero me crecer encantó la palabra que dijiste, Mau. Qué deleite escucharte. Qué deleite, sí. Es que es una preciosura y es una parte muy humana en el cómo se va abriendo, de que no tengamos miedo de definirnos. Gracias. No, porque a veces el definirnos va a venir con cuestionamientos. Claro. Estuvo perfecto. Muchas gracias, Lidia. Pues, Muchas gracias. Al contrario, lo disfruté muchísimo. Se me quitaron los nervios al minuto 1. Sí. Entonces, gracias a ustedes por invitarme. Es parte de... Sí, Ujú. está como de que... Yo entiendo que nuestra audiencia invisible, los 1000 espectadores que tenemos aquí, 10,000. 10,000 nos ponen nerviosos, pero nada, te creas. Decretando los Pero 10,000. decretando, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que que la finalidad de estos contenidos es que ustedes puedan tener pensamientos y reflexiones nuevas que les ayuden a enriquecer sus procesos de terapia. No es meramente hacer terapia, esto es mero contenido. No estamos diciendo así como de que ve este podcast y ya hiciste tu terapia, ¿no? Más bien es como para evocar conversaciones. Y pues nada, yo soy Mao. Yo soy Fabi. Y juntos estamos en Caída Crisis Podcast. Y pues bueno, muchas gracias por vernos el día de hoy. Sí, nos vemos para la otra.